Keanu Reeves entra en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Vestido con ropa sencilla y ligeramente arrugada, integrándose como un comensal cualquiera, elige una mesa tranquila, sin percatarse de que su sola presencia ya ha traído miradas críticas. Antes de que pueda pedir, una camarera, con una postura cargada de arrogancia, se acerca con una sonrisa condescendiente. Lo que sigue es una impactante muestra de irrespeto que dejará a todo el restaurante sin palabras cuando se revele la verdad. Antes de continuar con esta increíble historia, cuéntanos desde dónde la ves. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal, porque mañana tenemos otra historia inspiradora que no te querrás perder. El resplandor dorado del restaurante Lumière se extendía sobre las elegantes calles de Beverly Hills, donde el aire nocturno vibraba con la charla de la élite de la ciudad. Dentro, bajo el destello de una enorme lámpara de araña de cristal, los camareros se deslizaban con soltura entre las mesas cubiertas de blanco, balanceando las bandejas de plata con impecable precisión. El tintineo de la cristalería fina, el murmullo de las conversaciones entre directores ejecutivos y celebridades, y la tenue melodía de un piano de cola creaban el ambiente perfecto para la exclusividad. Aquí, cada detalle denotaba lujo, y quienes cenaban entre estas paredes lo sabían. Las puertas dobles se abrieron de par en par y un hombre entró. Caminaba con paso tranquilo, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros desteñidos, la camisa gris arrugada y suelta, y la gorra desgastada calada hasta la frente. Su entrada no llamó la atención como otros invitados. No lucía un reloj extravagante en su muñeca, ni un logotipo de diseñador bordado en su ropa, ni un séquito de asistentes que se aseguraran de que cada paso fuera impecable. Era, a todas luces, ordinario, lo que, en un lugar como Lumière, significaba que estaba inmediatamente fuera de lugar. En recepción, Madison, una de las camareras más experimentadas del restaurante, levantó la vista tras conversar con un cliente VIP. Al ver al hombre, su sonrisa se desvaneció por un instante. Con años de experiencia, había desarrollado un instinto, una habilidad perfeccionada para juzgar a los clientes a simple vista. Sus ojos recorrieron su apariencia. Botas gastadas, ropa sencilla. Ningún indicio de riqueza. Su juicio fue rápido e inapelable. Él no pertenecía allí. Aún así, Madison disimuló la irritación de su rostro, reemplazándola con una sonrisa educada, aunque forzada, y se acercó a él con aire de condescendencia contenida. De pie frente a él, ladeó ligeramente la cabeza, con una voz sedosa y sarcástica, mientras preguntaba, ¿estás seguro de que puedes permitirte estar aquí? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan agudas que desgarraron la refinada atmósfera del restaurante. Algunos comensales giraron la cabeza, con expresiones que oscilaban entre la diversión y la curiosidad. A Madison no le importó. Ya había decidido cómo sería la noche. Pero lo que no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía, era que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Keanu Reeves ni se inmutó. Ya se había enfrentado a la arrogancia antes, en sets de rodaje, en salas de juntas, incluso caminando por las calles de Hollywood. Pero allí, en el corazón del restaurante Lumière, el desdén que emanaba de las palabras de Madison no era solo personal, sino sistémico. La forma en que lo miraba, la forma en que arqueaba su ceja perfectamente delineada, la forma en que permitía que las comisuras de sus labios se curvaran en una diversión apenas disimulada. Todo dejaba claras sus intenciones. Keanu, sin embargo, simplemente sonrió. Era una sonrisa serena y cómplice, de esas que desarmaban y perturbaban a partes iguales. Sí, estoy seguro, dijo con la voz tan firme como la luz parpadeante de las velas en las mesas que lo rodeaban. Metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera, no para demostrar nada, sino para terminar la conversación antes de que empezara. Madison parpadeó, sorprendida por su falta de actitud defensiva. Por un breve instante, la duda se reflejó en su rostro. ¿Se equivocaba con él? No, eso era imposible. De acuerdo, dijo, recuperando su tono pulcro. Un momento. Necesito comprobar algo. Con exagerada determinación, giró sobre sus talones y se dirigió al podio del anfitrión, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Tras el mostrador, el sistema de reservas brillaba tenuemente, esperando información. Pero en lugar de buscar su nombre, ya sabía que no estaría allí. Madison se tomó su tiempo escribiendo despacio, fingiendo buscar el tiempo justo para hacerlo sentir incómodo. Al otro lado del salón, algunos clientes observaban la escena. Una pareja bien vestida en la barra intercambiaba miradas divertidas, mientras que un señor mayor, que cenaba solo, entrecerró los ojos.
disgustado. Kenú, mientras tanto, permaneció exactamente donde estaba, con las manos en los bolsillos, observando el restaurante con discreta curiosidad. No ignoraba las escaleras ni la teatralidad de Madison. Por fin, Madison dejó escapar un fingido suspiro de decepción y se volvió hacia él. Como sospechaba, no tiene reserva, anunció, con la voz lo suficientemente alta como para que los comensales cercanos la oyeran. Pero tenemos algunas mesas disponibles. Dejó las palabras en el aire, esperando a que lo reconsiderara, esperando a que se sintiera pequeño. Cuando no lo hizo, cuando simplemente asintió y dijo, eso suena genial, sintió una punzada de irritación. ¿Por qué no se siente incómodo? Con una sonrisa forzada, tomó un menú y le indicó que la siguiera. Pero en lugar de guiarlo hacia el gran comedor, donde las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre las mesas meticulosamente dispuestas, giró bruscamente a la izquierda a través del lujoso interior, pasando junto a los clientes elegantemente vestidos y los ventanales que se extendían del suelo al techo y que mostraban el horizonte de la ciudad. Madison se llevó a Kenú. Cuanto más avanzaban, más tenues se volvían las luces. El parloteo del restaurante se desvaneció tras ellos, reemplazado por el lejano tintineo de los utensilios de cocina. El ambiente lujoso dio paso a un rincón más escondido, cerca de la puerta de la cocina, donde el aire se impregnaba del aroma de la salsa hirviendo y el sonido de los platos apilados. Finalmente, llegaron a una mesa estrecha, uno de los lugares menos apetecibles de todo el restaurante. Estaba escondido cerca de una gasolinera medio escondida, donde los camareros pasaban corriendo con las bandejas en equilibrio, sin apenas mirar a los clientes sentados. Madison dejó caer el menú sobre la mesa con un gesto descuidado de la muñeca. Aquí lo tienes. Esta mesa debería ser adecuada para ti, dijo con una sonrisa tenue y falsa. Kenú miró a su alrededor, fijándose en la ubicación, el ruido, el evidente intento de menospreciarlo, pero su expresión permaneció inalterada. Si acaso, parecía ligeramente divertido. Sacó la silla, se sentó y desplegó el menú con delicadeza. Gracias, dijo con tono tranquilo e inquebrantable. Madison entrecerró los ojos, buscando cualquier señal de incomodidad, frustración o protesta. No encontró nada. Avísame si necesitas algo, dijo, con la voz impregnada de falsa cortesía. Pero solo si es necesario, ¿de acuerdo? Dicho esto, dio media vuelta y se marchó, ya convencida de cómo acabaría esto. Ella conocía a los de su tipo. No duraría ni 5 minutos. En cuanto viera el menú, en cuanto se diera cuenta de que los precios eran mucho más altos de lo que esperaba, la saludaría con la mano, murmuraría una excusa y saldría corriendo. Madison sonrió con sorna mientras regresaba a la entrada del restaurante. Ya había visto esto antes, pero lo que no sabía, lo que jamás podría haber predicho, era que Kenú Reeves no estaba interpretando el papel que ella imaginaba, y el siguiente acto de la noche estaba a punto de cambiarlo todo. Kenú Reeves estaba sentado en el rincón tenuemente iluminado de Lumière, mientras el bullicioso restaurante continuaba con su elegante actuación. A su alrededor, el suave murmullo de las conversaciones, el delicado tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana y la risa ocasional de los clientes bien vestidos llenaban el espacio. Observaba el gran comedor desde su pequeña y apartada mesa, observando cómo los camareros, con uniformes impecables, se deslizaban con soltura entre las mesas, atendiendo a los comensales que encajaban con el perfil tácito pero consolidado del restaurante. Su presencia, sin embargo, era una anomalía en este mundo de opulencia, un discreto contraste, tan intencionado como revelador. Al otro lado del salón, Madison rondaba cerca de la barra, con una expresión de suficiencia en los labios mientras lo observaba desde la distancia. Ya lo había hecho antes, sentaba a invitados indignos en los peores sitios, los hacía esperar lo suficiente para que se sintieran incómodos y los veía marcharse, avergonzados y derrotados. Para ella, Kenú no era la excepción. A ver cuánto aguanta. En lugar de tomarle nota, priorizó a los invitados más importantes. Se acercó a una encantadora pareja con ropa de diseñador y conversaron amistosamente. Mientras reponía sus copas de vino, se detuvo en otra mesa y se rió de un chiste de un hombre con traje azul marino a medida, con especial cuidado para asegurarse de que su comida fuera de su agrado. De vez en cuando pasaba junto a la mesa de Kenú, con movimientos ensayados e indiferentes, como si él no existiera. Pasaron los minutos, luego 10. Entonces Kenú permaneció inmóvil, con una postura relajada, indiferente a la demora. Observó los detalles del restaurante, el suave resplandor dorado de las lámparas de araña, la madera pulida de las mesas,
los centros de mesa florales cuidadosamente dispuestos. No se inquietó, no le hizo señas para que se detuviera, no miró la hora en su teléfono. Esto inquietó a Madison. Esperaba incomodidad, impaciencia, tal vez incluso un intento desesperado de llamar su atención. Pero nada. Su quietud la hacía sentir como si fuera ella la que estaba siendo puesta a prueba. Finalmente se acercó, sacando su libreta con un suspiro dramático. Bueno, dijo, fingiendo un tono profesional. Veo que sigues aquí. Kenú levantó la vista, con expresión tranquila e imperturbable. Sí, dijo simplemente. Madison golpeó el bloc con el bolígrafo. ¿Ya decidiste qué quieres? Kenú recorrió el menú con la mirada antes de hablar. El filete de Rossini suena excelente. Sus labios se crisparon, divertida. Esperaba que pidiera algo barato y seguro, una ensalada sencilla o una sopa ligera. Algo al alcance de alguien que no pertenecía allí. Pero en cambio, había elegido uno de los platos más caros del menú. Ella soltó una risa burlona. Ah, claro. Una elección clásica, dijo con dulzura, con la voz llena de condescendencia. Luego, ladeando la cabeza, añadió, solo para confirmar, ¿sabes que este plato cuesta 350 pesos, verdad? Kenú asintió, completamente imperturbable. Sí, suena maravilloso. Observó su expresión, buscando vacilación, un atisbo de inseguridad, una señal de que se había equivocado. Nada. Sus dedos apretaron el bloc de notas con más fuerza. De acuerdo, dijo, anotando el pedido. Para evitar malentendidos, le sugiero que revise bien los precios. No queremos que nadie se lleve una sorpresa desagradable. Kenú sostuvo su mirada, con la mirada firme. Estoy segura. Madison exhaló bruscamente, disimulando su creciente frustración con una sonrisa forzada. Muy bien, dijo, cerrando de golpe su bloc de notas. Pero debo advertirle que nuestro chef prefiere que sus platos los disfruten quienes realmente aprecian la buena mesa. Espero que cumpla con sus expectativas. Giró sobre sus talones, pero antes de irse, se volvió una última vez. Ah, y una cosa más, añadió con una sonrisa. La propina mínima que se espera aquí es del 20%. Tenlo en cuenta mientras disfrutas. Dicho esto, se alejó, convencida de que él se arrepentiría de su decisión. Kenú, sin embargo, simplemente echó un vistazo al menú, pasando los dedos por la letra pequeña. Podía sentir las miradas de los demás sobre él, algunos observando con curiosidad, otros con desaprobación y algunos con algo cercano a la admiración. Cerca de la barra, el caballero mayor con traje azul marino había estado observando el comportamiento de Madison desde el principio. Dejó su copa de vino y suspiró levemente, negando con la cabeza. Al otro lado de la sala, una mujer de mediana edad que cenaba con su esposo se giró para susurrar. Es horrible, murmuró la mujer, negando con la cabeza. Ha sido muy educado. El hombre asintió. Ella intentaba humillarlo. Algunos otros clientes también lo notaron. La tensión en el ambiente crecía de forma tácita, pero innegable. Y aún así, Kenú permanecía completamente tranquilo. Minutos después, Madison regresó con su aperitivo. Colocó el plato con demasiada fuerza, lo que hizo que se deslizara ligeramente por la mesa. Aquí está su aperitivo, dijo secamente. Espero que lo disfruten. O al menos, saber qué estás comiendo. Kenú tomó su tenedor y examinó el plato con aprecio. Gracias, dijo con tono sincero. Madison dudó, esperando su reacción, su incomodidad, su confusión, cualquier cosa. Al no hacerlo, se inclinó un poco y bajó la voz. ¿Sabes? A muchos clientes que piden este plato no les gusta. No es precisamente popular. Sonrió con picardía. Pero creo que te irá bien. Kenú la miró a los ojos con expresión indescifrable. Se ve excelente. Gracias por su atención. Las palabras deberían haber sido inofensivas, pero algo en la forma en que las pronunció, tranquila, firme y completamente impasible, le revolvió el estómago a Madison. Se dio la vuelta rápidamente y regresó a la barra, con la frustración a flor de piel. Al fondo del comedor, el anciano caballero levantó su copa en un sutil brindis por Kenú, reconociendo su compostura. Kenú, al notar el gesto, asintió levemente a cambio. La noche apenas comenzaba, y Madison no tenía ni idea de qué vendría después. La tensión en Lumière empezaba a aumentar, una carga tácita en el aire que muchos de los comensales del restaurante podían sentir incluso sin estar directamente involucrados. Kenú Reeves mantuvo la calma, su postura relajada, su comportamiento inalterado.
Mientras Madison, la camarera que se había tomado la libertad de recordarle que no pertenecía allí, crecía, su juego no estaba resultando como se esperaba. Ken no había arremetido ni saltado de frustración. No se sentía avergonzado. No se sentía incómodo, y eso, más que nada, la enfurecía. Decidida a quebrarlo, decidió hacerlo esperar aún más por su plato principal. En lugar de llevar el pedido rápidamente a la cocina, se entretuvo entre las mesas de los invitados de alta alcurnia, atendiéndolos con una atención innecesaria. Rellenó las copas de vino que apenas se habían tocado, se tomó el tiempo de escuchar la interminable historia de un anciano sobre su estancia en París, e incluso se detuvo para ajustar la ya perfecta disposición de los cubiertos en una mesa vacía. Todo mientras que no esperaba y esperaba. Sin embargo, nunca pareció impaciente. En cambio, observaba la escena a su alrededor, con una expresión casi divertida, mientras la velada se desarrollaba. Otros clientes, sin embargo, habían notado el retraso. El caballero mayor con el traje azul marino que antes había brindado en dirección a Ken, ahora se inclinó ligeramente hacia un hombre más joven sentado a su mesa. ¿Lo has notado?, murmuró. El hombre más joven asintió. Ella lo evita a propósito. Una pareja al otro lado de la sala intercambió una mirada. La mujer, elegantemente vestida con un vestido negro, le susurró a su esposo: «Esto es una vergüenza. Ha sido tan amable». Su marido frunció el ceño. Ella cree tenerlo todo bajo control, pero tengo la sensación de que se está equivocando. De vuelta en la barra, un camarero novato, un joven llamado Isen, que había presenciado toda la situación, ya no pudo contener su incomodidad. Se giró hacia Sofía, una de las camareras veteranas que también había estado pendiente del intercambio. «¿Por qué hace esto?», preguntó Isen en voz baja. «El tipo no ha hecho nada malo». Sofía suspiró, cruzándose de brazos. «A Madison le gusta sentirse superior», dijo. «Ella juega a estos juegos. A veces elige a alguien que cree que no encaja y lo presiona hasta que pierde los estribos o se va». Isen negó con la cabeza. «Pero es que no reheves». Sofía se rió entre dientes, aunque no tenía mucha gracia. Todavía no se da cuenta. Finalmente, después de 45 minutos, Madison decidió que era hora de servir el plato principal. Pero primero dejó reposar el plato bajo las lámparas de la cocina durante 5 minutos completos, dejándolo enfriar lo suficiente como para perder su temperatura ideal. Luego, con aire de cortesía forzada, lo llevó al comedor y lo colocó delante de Ken con aire deliberado. «Su filete de Rossini, señor», anunció, con un tono que destilaba fingida cortesía al dejar el plato con un golpe seco. Ken miró el plato y luego la miró con expresión indescifrable. «Espero que cumpla sus expectativas», continuó con los brazos cruzados. Luego, inclinándose ligeramente, bajó la voz. «Es un plato muy sofisticado. Podría resultar un poco complicado para alguien que no esté acostumbrado a este tipo de experiencia culinaria». Un largo silencio, y luego Ken sonrió, una sonrisa sencilla, tranquila y genuina. «Gracias», dijo con voz suave y firme. «Estoy seguro de que será excelente». A Madison se le revolvió el estómago. Odiaba esa sonrisa, odiaba que nada de lo que hacía pareciera conmoverlo. Al alejarse, se cruzó con Isen en la barra, quien la miró con una mezcla de lástima y diversión. Todavía esperando a que se derrumbara, murmuró. Madison lo fulminó con la mirada. «Lo hará». Pero en el fondo, empezaba a dudarlo. Desde el otro lado de la sala, el anciano caballero observaba, bebiendo vino a sorbos, con los labios curvados en una sonrisa cómplice. Ken Reeves no era un cliente más, y Madison no tenía ni idea de con quién estaba tratando. El comedor de Lumière se había instalado en un ritmo de conversaciones tranquilas y tintineo de copas, pero a pesar de la habitual elegancia que llenaba el espacio, algo no encajaba. Una extraña tensión zumbaba en el fondo, sobre todo entre quienes habían presenciado cómo Madison había tratado al solitario comensal en el rincón más apartado. Ken Reeves, a pesar de ser objeto de su desdén, se mantuvo sereno, imperturbable, con una postura relajada y una expresión serena. Disfrutó de su comida sin quejarse, sin inmutarse por los evidentes intentos de socavar su presencia. Madison, en cambio, se sentía cada vez más frustrada. ¿Por qué no reaccionaba? Esperaba irritación, incomodidad, tal vez incluso vergüenza. Quería obligarlo a una situación donde se sintiera insignificante, como si no tuviera derecho a estar entre los ricos y la élite de Beverly Hills. Sin embargo, cuanto más insistía, menos parecía importarle, y eso la enfurecía. Pero aún le quedaba una última jugada.
La cuenta. Con un exagerado sentido de autoridad, regresó a su mesa, con los tacones resonando con determinación contra el suelo pulido. En sus manos sostenía el recibo, que había impreso deliberadamente con antelación, mucho antes de que él terminara de comer. Quería que viera el número al pie de la carta. Quería que dudara, que rebuscara en su cartera, que se diera cuenta de que se había equivocado al elegir cenar en un lugar que estaba muy por encima de sus posibilidades. Dejó la cuenta con fuerza, asegurándose de que las mesas cercanas oyeran el leve golpe del papel contra el mantel. «Aquí tiene su cuenta, señor», dijo, con la voz llena de falsa cortesía. «Tómese su tiempo». Y esperó. Eso era todo. Quenu cogió el recibo lentamente, moviendo los dedos con la misma gracia natural que la había frustrado toda la noche. Revisó los números, sin revelar nada en su expresión. Entonces, sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo, sacó la billetera y sacó una tarjeta de crédito negra. No una tarjeta cualquiera, sino una tarjeta Centurión. La tarjeta negra American Express. En cuanto la colocó sobre la mesa, un silencio se apoderó de los invitados cercanos. Quienes la reconocieron intercambiaron miradas de asombro. Una tarjeta como esa era solo para invitados, reservada para personas con un patrimonio muy elevado. Madison, sin embargo, no tenía ni idea. Simplemente asumió que era otra tarjeta común y corriente. «¿Está segura?», dijo, con los labios ligeramente curvados. «Es una factura considerable». Quenu la miró a los ojos, con expresión amable pero firme. «Estoy seguro». Arrebató la tarjeta de la mesa y se marchó con lo que creía una victoria, aún convencida de haber humillado a un hombre que no le correspondía. Pero esa ilusión se desvaneció en cuanto llegó a la terminal de pago. En cuanto la distintiva superficie negra mate de la tarjeta se deslizó en la máquina, la pantalla se iluminó con una solicitud de autorización especial, solo disponible para miembros de nivel élite. El gerente del restaurante, Christopher Hawthorne, acababa de regresar de una reunión en el piso de arriba cuando, por casualidad, echó un vistazo a la caja registradora. En cuanto sus ojos se posaron en la pantalla, se le encogió el estómago. Se quedó paralizado. Entonces, en un instante, se abalanzó. «Oh, ¿quién te dio esta tarjeta?», preguntó con voz urgente, casi presa del pánico. Madison parpadeó, confundida por su repentina reacción. «Un tipo en la esquina», dijo con desdén. «¿Por qué?». El gerente palideció. Se giró hacia el comedor, observando el espacio con creciente horror. Sus ojos se posaron en Quenu Reeves. Se quedó sin aliento. «¿Estás loco?», siseó, en voz baja pero llena de pánico apenas contenido. «¿Sabes siquiera quién es?». Madison frunció el ceño. «¿Cómo que solo es?». La comprensión la golpeó como una bofetada. Christopher dio un paso lento y mesurado hacia ella, con un tono peligrosamente bajo. «Ese hombre», dijo, apenas en un susurro, «es el dueño de este restaurante». Madison dejó de respirar. Las palabras no le llegaron. Ella negó con la cabeza, con una risa incómoda. «No, eso no es posible». Christopher la miró fijamente. «No es solo posible. Es un hecho». Las manos de Madison empezaron a temblar. Sintió un doloroso retorcimiento en el estómago al volverse hacia el hombre del que había pasado toda la noche burlándose, humillando y desestimando. Quenu Reeves. No solo un huésped, no solo un hombre rico. El dueño. La comprensión la invadió como un peso aplastante, dificultándole de repente la respiración. Y fue entonces cuando Quenu, tras terminar su comida, finalmente se puso de pie. Quenu Reeves se levantó lentamente, con movimientos pausados pero sin esfuerzo. El aire en Lumia había cambiado. Era electrizante, cargado de comprensión. Las conversaciones que antes llenaban el lujoso restaurante prácticamente habían cesado, reemplazadas por un silencio incómodo. Todas las miradas seguían cada uno de sus movimientos. El hombre que había sido despedido, humillado y menospreciado era ahora el centro de atención de toda la sala. Madison se sintió paralizada. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, ahogando la delicada música de violín que una vez se sintió como el mismísimo latido del restaurante. La burla, la condescendencia, los insultos apenas disimulados. Cada instante se reproducía en su mente con una claridad insoportable. Y ahora lo sabía. El hombre al que había pasado toda la noche intentando sacar del restaurante, el que suponía que era un don nadie, no solo era uno de los actores más ricos del mundo, sino el dueño del mismo piso donde ella estaba. Quenu dio un paso al frente, y aunque su expresión permaneció tranquila, casi serena,
Había una innegable gravedad en su porte. Nunca había alzado la voz, ni siquiera había respondido bruscamente a sus crueles comentarios, pero en ese momento su sola presencia lo decía todo. El gerente del restaurante, Christopher, fue el primero en romper el silencio. Su voz era baja pero apremiante, y su postura reflejaba puro arrepentimiento. Reeves, dijo, dando un paso al frente con evidente nerviosismo. No tenía ni idea de que cenarías con nosotros esta noche. De haberlo sabido. Kenu levantó una mano, deteniéndolo a media frase. Su mirada no se apartó de Madison, quien ahora temblaba visiblemente. Christopher tragó saliva con dificultad antes de volver su atención hacia ella. Su tono, ahora firme, no dejaba lugar a réplicas. Madison, dijo, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Madison abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Tenía la garganta seca y el estómago le retorcía dolorosamente. Yo. Ella tartamudeó, su voz apenas era un susurro. No lo sabía. Kenu finalmente habló, su voz suave pero firme. Ese es el problema, dijo simplemente. Madison hizo una mueca. Esto nunca se trató de quién soy, continuó Kenu, con un tono de voz que transmitía una autoridad serena que llenó la sala. Se trataba de cómo decidías tratar a alguien que creías que no pertenecía. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Cerca, los invitados intercambiaron miradas, algunos avergonzados, otros impresionados, otros atónitos. Madison sintió una opresión en el pecho, la magnitud de su error la aplastaba por dentro. Había pasado años perfeccionando su impecable imagen profesional, creyendo tener un talento innato para leer a la gente, y sin embargo, en una sola noche, había cometido la peor suposición de su vida. Kenu continuó, con la mirada fija en ella. Me juzgaste por mi ropa, mi apariencia. Asumiste que no pertenecía aquí. Y me trataste como tal. Dejó que la declaración reflexionara, permitiéndole asimilarla por completo antes de asestarle el golpe final. Dime, Madison, si hubiera sido un cliente más, alguien que no fuera rico ni famoso, ¿me habrías tratado de otra manera? Madison se quedó sin aliento porque sabía la respuesta, y todos los demás también. No tenía defensa, ninguna excusa que justificara lo que había hecho. La dura realidad de sus acciones finalmente la alcanzó. Christopher exhaló profundamente antes de hablar. El señor Reeves, en nombre de Lumière, me disculpo sinceramente por este comportamiento inaceptable. Asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido esta noche. Pero Kenu simplemente negó con la cabeza. No se trata solo de mí, dijo. Se trata de cómo se trata a la gente, tengan dinero o no. Daban la impresión de ser adecuados o no. Su mirada se suavizó un poco, pero el mensaje permaneció claro. Un restaurante como este no se trata solo de la comida ni del lujo. Se trata de la experiencia, de cómo se siente la gente al entrar. Y esta noche demostraste que a algunas personas se les hace sentir menos que a otras, ¿sabes? Madison sintió la primera lágrima deslizarse por su mejilla. La humillación era insoportable. Yo, susurró, su voz apenas audible. Pero Kenu, siempre amable, no dejó que el momento se convirtiera en algo vengativo. En cambio, suspiró suavemente, con expresión indescifrable. No creo en avergonzar a la gente, dijo. Creo en aprender de nuestros errores. Madison levantó lentamente la cabeza, con lágrimas en los ojos. Tienes una opción, dijo Kenu con voz amable pero firme. Puedes dejar que este momento te defina, o puedes aprender de él. Madison tragó saliva con dificultad, asintiendo entre lágrimas. Lo entiendo, susurró con la voz entrecortada. Kenu asintió levemente antes de finalmente retroceder. Bien, dijo simplemente. Y con eso, se dirigió a la puerta, dejando el restaurante en absoluto silencio. Pero el impacto de sus palabras los acompañaría para siempre. El aire en Lumière permaneció sumido en el silencio mucho después de que Kenu Reeves abandonara el restaurante. Los cubiertos pulidos sobre manteles finos, el suave resplandor de las lámparas de araña, los murmullos apagados de los privilegiados comensales, nada de esto podía ocultar el peso persistente de lo que acababa de ocurrir. Madison se quedó paralizada cerca del mostrador de recepción, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca se había sentido tan expuesta. La otrora segura camarera que se enorgullecía de su capacidad para juzgar a la gente, ahora se encontraba en medio de una dolorosa lección, una que se había desarrollado frente a un público de comensales de alto nivel y sus propios colegas. Ni su encanto ensayado, sus modales refinados ni su ingenio la salvaron. Christopher, el gerente del restaurante, suspiró profundamente,
frotándose la sien mientras se giraba para dirigirse a los atónitos camareros. Su decepción era evidente. Todos, dijo, con una voz tan pesada que silenció incluso las conversaciones susurradas. Esta noche fue un fracaso. Nadie se atrevió a moverse. Un fracaso, continuó, observando los rostros de los empleados. De respeto, de profesionalismo y de los mismos valores que se supone que este restaurante debe defender. Su mirada finalmente se posó en Madison, quien bajó la mirada. El calor le subía por el cuello mientras la vergüenza se instalaba en su pecho. La voz de Christopher se suavizó, pero no perdió autoridad. No se trataba solo de un cliente. Se trataba de cómo tratamos a la gente. Lo que pasó esta noche demuestra que algunos hemos olvidado lo que significa realmente la hospitalidad. Algunos miembros del personal se removieron incómodos, con expresiones de inquietud. Algunos habían presenciado cómo Madison había tratado a Kenu. Algunos incluso habían estado de acuerdo con su evaluación al principio. Pero ahora, saber quién era no cambiaba el hecho de que se habían quedado de brazos cruzados sin hacer nada. Madison finalmente recuperó la voz, aunque apenas era un susurro. No lo sabía, dijo ella, con un nudo en la garganta mientras el arrepentimiento la consumía. Christopher exhaló bruscamente, agotando su paciencia. Ese es el problema, Madison, dijo. No debería ser necesario saber quién es alguien para tratarlo con respeto. Hizo una mueca, sus palabras la impactaron más de lo esperado. Yo creí que estaba cumpliendo con nuestros estándares, intentó explicar con voz temblorosa. Creí que sí. Christopher negó con la cabeza. No, no cumplías con los estándares. Estabas haciendo suposiciones. Estabas decidiendo quién merecía un buen servicio y quién no. Madison apartó la mirada, con la vista nublada por las lágrimas. Y para que quede claro, añadió Christopher con tono cortante. Así no es como trabajamos en Lumière. Un murmullo recorrió al personal, una mezcla de culpa y comprensión se instaló entre ellos. Algunos, como Madison, habían absorbido sin saberlo esta mentalidad tóxica, juzgando a los clientes por su apariencia, su estatus percibido y su integración en el mundo del lujo. Pero esa noche, esa ilusión se había desvanecido. Madison tragó saliva con dificultad, su voz apenas se oía. Me equivoqué. La mirada de Christopher permaneció firme, su decepción aún evidente, pero su tono se suavizó un poco. Ahora él decía, ¿qué vas a hacer al respecto? Y en ese momento, Madison supo que su respuesta definiría más que solo su carrera. Definiría el tipo de persona que quería ser. El ambiente, antes animado, de Lumière se había apagado, dejando tras de sí un aire de reflexión incómoda. Madison permaneció en silencio, su antigua confianza se había visto reemplazada por el peso de la humildad y el arrepentimiento. Había pasado años perfeccionando su imagen, creyéndose la guardiana de la exclusividad, la jueza silenciosa de quien pertenecía y quien no. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocada que había sido esa creencia. Las palabras de Christopher aún resonaban en su mente. No debería ser necesario saber quién es alguien para tratarlo con respeto. Esa verdad la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Al mirar a su alrededor, Madison notó que muchos de sus colegas mostraban expresiones de incomodidad similares. Algunos habían permanecido en silencio, testigos de sus acciones esa noche, reacios o demasiado indiferentes para intervenir. Otros habían sido igualmente cómplices de crear una cultura de juicio en lugar de hospitalidad. Mientras estaba allí, finalmente habló, con voz tranquila pero sincera. Quiero mejorar, dijo, alzando la mirada hacia Christopher. Ya no quiero ser esa persona. Christopher la observó un momento y luego asintió lentamente. Bien, dijo con voz firme pero con amabilidad. Porque de ahora en adelante, este restaurante se mantendrá a un nivel superior. Y eso empieza con cada uno de nosotros. El personal intercambió miradas, comprendiendo el mensaje tácito. Esta noche había sido un punto de inflexión, uno que cambiaría no solo a Madison, sino a todo el restaurante. En cuanto a Kenu Reeves, dejó mucho más que una lección. Dejó un legado de bondad, respeto y un recordatorio de que el verdadero valor nunca se mide por la apariencia. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en la apariencia, la riqueza ni el estatus, sino en cómo nos tratamos unos a otros. Kenu Reeves no exigía respeto. Simplemente esperaba la dignidad básica que todo ser humano merece. Sin embargo, con paciencia y una fuerza serena, convirtió una falta de respeto en una lección imborrable. En un mundo donde a menudo se juzga a las personas por su ropa, su puesto o su posición social, esta historia nos reta a profundizar,
actuar con amabilidad y recordar que el respeto nunca debe ser condicional. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos tratar a las personas con dignidad, sin importar quiénes sean? ¿Qué tan diferente sería nuestro mundo si esta historia te conectara? Comparte su mensaje comentando y suscríbete para recibir más historias inspiradoras que nos recuerdan el poder de la humildad, la compasión y el respeto. Creemos un mundo donde la amabilidad siempre triunfe.